Muy buenos días, compañeros medios de comunicación. Queremos proponerles hoy que ustedes, junto con los papás, mamás y todos aquellos que están involucrados en el proceso pedagógico, conozcan los libros, vayamos a los libros y podamos separar de toda este pobre debate y lo que se ha lanzado respecto a otra visión de país, que además está haciendo mucho daño a lo principal, que es la capacidad crítica, analítica, el resultado histórico de que hoy nuestro país tenga una educación pública, laica, gratuita, que además implique la distribución de libros. En Michoacán vamos a hacer esta defensa y estamos convencidos que el derecho a la educación pública estipulado en el tercero constitucional es uno de los logros más importantes de una sociedad democrática. Les compartiremos mitos y verdades y decir, vayamos a los libros. Hoy Michoacán cumple con el derecho a la educación no solo porque proporciona libros de texto gratuitos, sino porque dentro de la política pública es de alta prioridad el tema educativo y con hechos lo hemos demostrado y lo ha demostrado el presidente de la República haciendo una revalorización del magisterio y también logrando ciclo escolar completo de manera particular en un estado donde no necesariamente se priorizaba. La anterior, por favor. Recordar que este es un derecho y que nuestra Constitución establece que la educación pública debe ser laica con todo esto que significa en términos históricos, gratuita y universal. Así, en Michoacán cumplimos con estos principios y los libros de texto tienen esta perspectiva. En Michoacán se distribuyen 2.072.000 libros y 160.000 para preescolar. Por primera vez, pese a todo lo que se ha mal informado, los libros estuvieron en tiempo y forma desde hace más o menos mes y medio o 2 meses. En Michoacán estamos también convencidos de esta perspectiva humanista que se integra en la visión de la nueva escuela mexicana y sus materiales pedagógicos. Hay que decir y recordar que este es un proceso muy largo. Los libros son el resultado. No es algo que apareció desde hace 6 meses, sino de toda una visión de educación pública. Se integra el modelo de la nueva escuela mexicana y se convoca a los maestros a participar por primera vez en este ejercicio colectivo. Aquí más de 46 maestros estuvieron en el proceso de manera particular. Ustedes los pueden encontrar en ya cada uno de los textos. Yo les quiero dar un ejemplo. Se ha dicho que no participaron los maestros y sí hacer algo de historia. Antes se contrataba un grupo de expertos, una editorial, 1.500 millones, se le pagaban, imprimían y vámonos. El tema es que esta visión de recuperar lo público tiene efectos para otros intereses. Les voy a dar un ejemplo. En el libro de proyectos comunitarios de 5º grado, página 294, la que sigue, aparece uno de nuestros maestros, Héctor Vicente Martínez Calderón, maestro frente a grupo, Escuela Primaria General Félix Ireta. Hoy destacamos que este nuevo modelo busca un país que trabaje en colectivo, respete el medio ambiente, integre la igualdad de género y todas estas nuevas agendas por una sociedad crítica, humanista, pensante. El proyecto educativo ha tenido varios ejes que se sistematiza en esta flor y que además incluye la revalorización del docente. Por eso hemos logrado en Michoacán cosas muy concretas, que 7,000 maestros pasen de código 95 a 10 y se termine la incertidumbre laboral, que 5,000 maestros tengan acceso a seguridad social. Esto cómo se ha logrado con la visión que tiene el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la coordinación con el gobierno federal para lograr la revalorización de los docentes con hechos. Además, se tiene que los contenidos atienden los contextos de comunidad.
Cuando nos referimos a la comunidad educativa, no nos referimos a un tema geográfico, sino a las comunidades que se generan en toda nuestra vida social. La comunidad de un niño en Aquila es distinta a la comunidad de un niño en una zona urbana de Morelia. Esta valorización es muy importante porque el mundo se ha valorizado mucho el individualismo y hoy sí es un modelo que vuelve a esta capacidad que tenemos de estar y de convivir con otros seres humanos. Además, los libros por primera vez reconocen lo local, es decir, pueden ver experiencias de todo el país, niños de las comunidades de la costa, de la frontera norte, y también haciendo historia. Cuando se crea el Estado-Nación mexicano y todo el modelo que pensó Vasconcelos y los que buscaron hacer un país, un Estado-Nación, asumían que era necesaria una sola identidad nacional. Ahora lo que se reconoce es esta diversidad, esta riqueza, esta pluriculturalidad que es México y que había que integrarla al modelo pedagógico. Y ustedes cuando conozcan y vean los libros se van a dar cuenta que es una mirada a todo nuestro país, tanto en los textos como en las gráficas. Adelante. Ahora hay 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Los conocimientos antes se fragmentaban por disciplinas: matemáticas, ciencias naturales, geografía, español, historia, entre otras. Es decir, tú, niño, ya, vámonos, cierra el libro de matemáticas, ahora tu pensamiento se va a ciencias naturales, cierra el libro. Hoy los libros tienen que ver, aquí la maestra Carmen comentará más, con un modelo y una visión pedagógica y didáctica más ligada a nuestro contexto de pensamiento. Hoy los niños acceden a muchísima información, así que había que repensar un modelo educativo con base a una nueva realidad y a un nuevo contexto mundial. Adelante. Lo más importante que es, ¿qué buscamos? Porque todo el mundo está hablando que si tiene la coma, que si no la coma, es que se busca con este modelo y es el perfil del egreso. Los rasgos fundamentales es que se logre una niñez y niñeces y juventudes que valoren sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Desarrollen una forma de pensar propia que emplee para analizar y hacer juicios argumentados sobre la realidad. Intercambien ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Vivan y reconozcan y valoren las distintas diversidades que caracterizan a México. Reconozcan, mujeres y hombres, que ellos somos personas que debemos erradicar prácticas de desigualdad y que cada uno, tanto niños como niñas, tiene autonomía y evitar la violencia y la discriminación por razón de género o sexo. Y también, ¿por qué no decirlo ahora que se ha activado la parte xenofóbica? Pensando y reconociendo que la discriminación no es posible ya en nuestras infancias y sociedades. Interpretar fenómenos, hechos y situaciones históricas y culturales, naturales y sociales, y se reconozcan como ciudadanos que pueden ejercer el derecho a una vida digna. Interactúen en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características y necesidades y visiones en trabajo colectivo y desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo. A mí me parece que todo este embate tan innecesario, tan pobre, asume que los niños, las niñas, los maestros, las maestras no tenemos o no se tiene una capacidad de pensamiento crítico o analítico y que olvidan, como señala la hermenéutica, que todo texto tiene un ámbito interpretativo de acuerdo a tu contexto cultural, social, analítico, cualquiera. Si uno lee el Corán desde una perspectiva de la creencia musulmana, es muy distinto si uno lee el Corán desde un pensamiento de formación latinoamericanista, y esta interpretación siempre será válida y siempre tiene cabida en todo texto. ¿La que sigue? Hay algunos mitos, ya he comentado, adelante, que desaparecen materias como matemáticas. No, cuando vean los libros van a ver cómo se enseñan las matemáticas con ejercicios donde se refiere, por ejemplo, a un vaso de leche, a cómo sumamos con naranjas, y esto está inserto a lo largo de los textos. Son adoctrinadores, me parece la mayor falacia. Ninguna persona hoy en el siglo XXI pensaría que puedes a un ser humano adoctrinarlo, a menos que consideren que somos menores de edad.
Tienen contenidos peligrosos. ¿Qué es peligroso? Que alguien no sepa sus derechos sexuales y reproductivos, que tenga una visión sesgada, llena de prejuicios sobre la propia corporalidad y que genere violencia, que hacen un mal uso del lenguaje. Yo creo y reitero, cada maestro, cada maestra, cada papá, cada mamá podrá y tendrá la capacidad, como en cualquier otro texto, de tomar y de analizarlo. Los libros no desaparecen, se organizan diferente con base a la nueva escuela mexicana. Es un nuevo paradigma epistémico, sí, todo paradigma epistémico cognitivo genera posibilidades de debate, desmitifican la sexualidad, promueven el respeto a la diversidad, reconocen las variantes de la lengua y promueven el respeto a la interculturalidad. Adelante. Los contenidos de la nueva familia del libro representan la posibilidad desde educación de romper paradigmas que han lastimado y han generado prejuicios, discriminación y sobre todo en el tema de igualdad, mucha violencia contra niñas y niños que tiene que ver con un modelo pedagógico que no responde a los contextos reales. La invitación es vayamos a los libros hoy, gracias a, y lamentablemente, a esta visión parcial judicial. Los libros no los pudimos socializar porque alguien nos dijo se tienen que quedar en sus cajas. Con muchísimo gusto ya están disponibles, hay una liga, la que sigue, para que ustedes mismos vean, compartan, conozcan. Ahí están los libros, son de ustedes, son de los mexicanos, son de los maestros, son de los niños y las niñas. Bienvenido el debate sobre la pedagogía, sobre la didáctica, sobre el derecho a la educación, y lo otro pues ni siquiera merece un comentario. Es una pobreza de visión y de lectura histórica de lo que ha costado a este país tener un CONALITEC y libros de texto gratuito. Los libros son bellos, y lo más importante, están hechos en colectivo y por los docentes. La bibliografía está al final. No hay un solo autor. Cada libro es un esfuerzo por hacer de un país que piensa en individualismo y en empresas que hay que contratar y que resuelvan en posibilidades colectivas. El gramaje, el tipo de papel, todo está pensado con esta perspectiva que defiende y que tiene muy clara la visión de país que queremos, que defiende el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por eso decimos en Michoacán vamos a defender los libros de texto, pero no se necesita, por sí mismo son una joya intelectual que hay que revisar y que cada uno como mayor de edad, como ciudadanos críticos y pensantes, podemos hacer nuestra propia interpretación. Vayamos a los libros. Cedemos el uso de la voz a Carmen Escobedo, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación. Muy buenos días a todos los presentes, sobre todo los medios de comunicación, compañeras, compañeros, amigos. Gracias por permitirnos hoy dirigirnos a nuestro estado, a los ciudadanos de nuestro estado, a los padres de familia y a todo el público en general. Como bien ya dijo nuestra secretaria, nos parece que quien está opinando y haciendo una embestida innecesaria de los libros de texto desconocen el sentido, sobre todo pedagógico y didáctico, que tienen hoy estos libros de texto. Pero además los libros de texto los tenemos que ver en el conjunto de un paradigma nuevo, que es la nueva escuela mexicana. Y el paradigma, como este sistema que maneja varios momentos, los libros de texto los tenemos que ver así. No llegan de la noche a la mañana, no aparecieron los libros de texto como arte de magia. Durante todo el ciclo escolar 22-23, los docentes a lo largo y ancho del país estuvieron trabajando con los consejos técnicos pedagógicos. Y en estos consejos técnicos pedagógicos se estuvo hablando de los campos formativos, se estuvo hablando de los ejes articuladores, se estuvo hablando del programa sintético y del programa analítico. Y los libros de texto son el apoyo didáctico para enriquecer, trabajar
el programa analítico. Es decir, no son por sí solos un ente aislado que se tenga que trabajar de manera particular el libro. El libro siempre, históricamente, ha sido un apoyo y un referente didáctico para los docentes. Pero ya dijo nuestra secretaria, los proyectos, bueno, la familia de textos, como le estamos denominando, ¿qué lleva? Un proyecto de aula, libros para trabajarse con proyectos de aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios, los múltiples lenguajes y nuestros saberes. Cada niño, desde primero a sexto, va a recibir su familia de libros, que son 5 libros con estos denominaciones o proyectos. Cuando hablamos de integralidad del conocimiento y no parcialidad, o fragmentación del conocimiento, es por eso los proyectos. Yo hace mucho tiempo, en los 80s, estuve en una escuela activa, en una de las mejores escuelas de Morelia, en ese entonces efectivamente particular, pero porque nos daban la oportunidad de trabajar los proyectos escolares. Y era todo un planteamiento innovador porque hacía pensar a los niños, porque hacía construir el conocimiento de manera colectiva, porque se hacían asambleas. Hoy yo escuché que las asambleas es un asunto político. Las asambleas son espacios de escucha, son espacios de consenso, son espacios de ponernos de acuerdo para qué es el punto que nos interesa. Y los niños, desde primer año, por supuesto que tienen capacidad de decidir qué es lo que a ellos les interesa, qué es lo que les despierta su interés para el conocimiento. Y es aquí el rompimiento del gran paradigma hoy con la nueva escuela mexicana. Tener sujetos críticos, tener sujetos reflexivos y sobre todo tener sujetos en la colectividad. No podemos seguir construyendo un mundo de individualidades y de violación al otro individuo o de violación a los derechos de los otros, y eso sí es un planteamiento nuevo, innovador, de un rompimiento del paradigma en educación. Y yo finalizo con el planteamiento del artículo 3, porque también hoy escuchaba que van a haber una controversia sobre el artículo 3. Y bueno, como si yo pregunto, siempre hemos dicho que el artículo 3 habla de la educación obligatoria, laica y gratuita. Y siempre nos quedábamos con esos 3 principios. Pero hoy, en el artículo 3, se habla de una educación universal e inclusiva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues, estamos en un mundo de la globalización. A eso estamos hablando con una educación universal. ¿Y por qué inclusiva? Porque hoy se habla de la diversidad, hoy se habla de la discapacidad y hoy se habla, por supuesto, de lo pluricultural. Entonces, estos elementos son muy importantes mencionarlos, así como cuando se habla en el cumplimiento del artículo 3 respecto a todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento que estamos hablando también en educación son los agentes educativos. Es un término que pocas veces se conoce, pocas veces se habla, y los agentes educativos son los padres de familia, son los maestros, son los estudiantes, son las autoridades y el entorno en el que se desenvuelve el ámbito educativo. A mí me parece que hay mucho tema para aclarar a los padres de familia, a la sociedad, pero yo hago solamente un llamado. Tengamos confianza que este nuevo paradigma de la nueva escuela mexicana es para construir hombres y mujeres libres de pensamiento, reflexivos, como lo requiere este siglo XXI. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Comenzamos con Chiara Obi, del medio Poder Pluralidad Político. ¿Qué tal? Buenos días, aquí Chiara Obi de Poder Pluralidad Política. Preguntarle, maestra Gabriela, acerca de esta polémica. Bueno, creo que lo más preocupante es acerca de la materia de las matemáticas. Estaba haciendo un desglose como cuando uno estaba en
en la primaria llevaba todas las materias y ahora las matemáticas es, digo, dice, por si hay pocos ingenieros en México, eliminar o borrar o disminuir la enseñanza de las matemáticas puede ser algo muy complejo. Me gustaría que extendiera un poco, o usted, maestra Carmen, extendiera un poco acerca de esta enseñanza de las matemáticas en los mexicanos y qué es lo que va a pasar con los físicos matemáticos ahora. Esa sería mi primera pregunta. Adelante, Carmen. Gracias. Otra falacia más. Las matemáticas, por supuesto que no desaparecen, ni las matemáticas, ni la biología, ni la química, ni la historia. Está a lo largo y ancho de todos los proyectos, en un proyecto escolar, en un proyecto comunitario, en un proyecto de aula, están el tránsito de las matemáticas con los programas. Miren, ayer, no recuerdo si es en el de quinto o en el de cuarto, cuando dice vamos al mercado. Está en un proyecto de que los niños van a investigar, van a ver qué hay en el mercado y por supuesto que van a ver, dependiendo del grado, el precio de las frutas, los productos y demás. Y el maestro, por eso decimos que son libros que están muy bien pensados para que la experiencia de los docentes en el aspecto didáctico y pedagógico fluyan. Podamos fluir como docentes con estos libros. Un ejemplo, si tú le dices a tu hijo que vaya a la tienda, el niño tendrá que hacer un ejercicio de cálculo matemático, si lo mandas a comprar. Yo espero que sea un producto que le beneficie, que no sea una Coca-Cola, perdón el ejemplo, pero que no sea eso. Porque también en otro habla de los productos saludables. Es decir, ¿qué son las matemáticas? Las matemáticas no son, me contestan las restas y las sumas de la página 20 a la 28 y me llenan la página. Eso no son las matemáticas. Las matemáticas son el espacio donde tú puedas reflexionar sobre el cálculo matemático. Y el cálculo matemático, las medidas, las unidades de medida y todo lo que se ve en matemáticas está en los proyectos de aula y escolares. Cualquier ejemplo que tú me des, podemos hablar de cómo se utilizan las matemáticas. Entonces, es las materias de manera integral. Y habrá más físicos y matemáticos porque hoy las matemáticas las van a ver con mucha pasión, con mucho amor y con una unidad efectivamente de enlace de que las matemáticas nos benefician a lo largo de toda nuestra vida y no son los problemas de la 20 a la 25, sino es en la vida cotidiana las matemáticas. Hola, buenos días. Secretaria, preguntarle a usted en el sentido de cómo van a apoyar más bien cómo van a socializar los temas de la diversidad sexual y la educación sexual, considerando que Michoacán y Morelia principalmente, pues como popularmente se dice, es medio mocho, ¿no?, en estos aspectos. Entonces, pues ya hay manifestaciones en contra justamente de estos contenidos. ¿Cómo se va a socializar con padres de familia, sindicatos y diferentes organizaciones? Porque, por ejemplo, el PES, este partido Encuentro Social, pues ya convocó para mañana a una rueda de prensa en el sentido de, pues, discutir estos temas, ¿no? No, reitero esta perspectiva de que tenemos de que nos quieran seguir tratando como menores de edad. La educación sexual en cualquier país y sociedad democrática, más hoy en el siglo XXI, es parte del proceso formativo. Los prejuicios han hecho mucho daño principalmente a las niñas, a las mujeres, porque se aceptan prácticas y formas que transgreden tus derechos sexuales y reproductivos. Y venimos arrastrando desde todos los siglos del colonialismo español, dice Silvio, muchos años de represión y de una perspectiva clerical sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo vamos a socializarlos? Los derechos están ahí y es solo a través de los libros de texto que se da conocimiento a una parte que ya venía desde hace muchos años. Pareciera la ley del eterno retorno, este debate ya se dio y en ese debate lo que se vio es que hoy las niñas, los niños, los papás y México es una sociedad
con esta doble moral y estos prejuicios que solo dañan. Es decir, el acceso hoy al conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos no solo es un derecho, no solo está plasmado en nuestros libros de texto en este proceso de la nueva escuela mexicana, sino que ya estaban. ¿Cómo es nuestra forma de abordarlo? Como lo hemos hecho, con mucho respeto a los docentes y sabiendo que ellos conocerán la mejor forma de enseñar. Y como decía la maestra Carmen, esto es un instrumento nada más. Y reiterar, los efectos para las niñas, los niños y adolescentes de los prejuicios y del desconocimiento ha permitido y ha fomentado el machismo, el patriarcado y unas brechas de desigualdad por razón de sexo que la estadística no lo dice. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.